Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el primer capítulo de Ouroboros Arts en Ciencia, el capítulo en el cual hablaremos uno de los temas que más nos apasionan, ¿verdad? Que es alquimia. Y la alquimia vista desde diferentes perspectivas. El día de hoy me acompaña mi co-host, David. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, es un placer estar aquí y pues como ya mencionamos, el día de hoy vamos a hablar sobre alquimia, uno de los temas que la mayoría de nosotros nos ha interesado y pues vamos a empezar con unas preguntas bien curiosas sobre pues qué es la alquimia, ¿no? O sea, Exactamente. Nada más quiero aclarar que David no está aquí bajo en contra de su voluntad, está por voluntad propia. Es uno de nuestros elementos clave para este proyecto. Ah, exacto, David, como habías preguntado, ¿qué es la alquimia? bueno, muchas veces nos preguntamos si es una ciencia, una filosofía, un arte, una práctica esotérica, a lo mejor una estafa. Pero pues creo que durante muchos años ha habido como esta incertidumbre, interés o imaginación de saber a ciencia cierta qué es la alquimia. Exactamente. A veces mencionamos alquimia y la primera imagen que se te viene es la del mago acá con su túnica y con su gorro de mago, quizá como el mago Merlín de las caricaturas, esta película de Disney. Y dices, bueno, es alguien que está haciendo ahí alguna cosa esotérica o tiene un caldero también, está haciendo magia. Pero en realidad la alquimia es más que eso. Como bien mencionabas, en algún momento se confunde con que si es una ciencia, que si es una cuestión de artística, es una cuestión esotérica, una cuestión mágica, mística, especial. Y podríamos decir quizá, ¿cómo ves? Que la alquimia es todo eso. Justo, creo que la mayoría de estas interrogantes surgen porque discutimos sobre si que la alquimia la podemos dividir en aplicaciones prácticas por un lado o aplicaciones místicas por el otro. Pero justo como dices, la alquimia es el conjunto de todas estas. Exactamente. De hecho, quizá una forma para poder describir la alquimia más que ciencia, porque es muy difícil decir si exactamente sigue un método científico o una cuestión así más rígida. La alquimia quizá podría ser una protociencia, es decir, es una visión, digamos como en esta cuestión evolutiva, es antes de la cuestión científica que sigue un método científico riguroso, la alquimia más bien reúne una cuestión espiritual también bastante rigurosa, ¿no? Que no solamente, como dices, no solamente es un proceso en el que estás hablando de una cuestión acá tecnológica, de lo que estás haciendo, sino que también lleva junto con pegado una cuestión espiritual muy grande, ¿no? Es decir, sí, estamos haciendo una serie de procesos que no solamente tienen que ver con experimentos para buscar el elixir de la eterna juventud, por ejemplo, sino también vamos a mejorar como seres no sé, humanos que están en esta tierra. Más o menos es una de las relaciones que puede tener la alquimia. Y justo como mencionas, creo que es correcto mencionar una protociencia porque parte de las ciencias actuales o ciencias modernas como la química o la medicina se vieron influenciadas por la alquimia, que podremos considerarla como que es la madre de estas ciencias modernas. Y bueno, aquí tengo algunos datos que dicen que la alquimia se cree que nació en torno al siglo IV antes de Cristo, aunque algunos otros teóricos sostienen que su origen es mucho más antiguo y que empezó con las prácticas mágicas y religiosas, como bien mencionabas, que estaban presentes en civilizaciones como Mesopotamia y que desde ahí se fue extendiendo hacia otras civilizaciones, hacia Egipto o Grecia. Pero justamente creo que la alquimia o esta confusión viene a darse en parte porque cuando empieza a manifestarse la alquimia se da de una forma muy críptica en la que pues los alquimistas de la época transmitían sus conocimientos con muchos símbolos y prácticamente sin nada de texto. Exactamente, y ahorita como lo mencionas, que surge desde el siglo IV antes de Cristo, esa es una cuestión
estaba ahí desde un principio. Y una de las cuestiones interesantes en torno a la historia de la alquimia es que no se puede decir exactamente en dónde surge. Es como una de esas cuestiones históricas, surge en diferentes lugares al mismo tiempo, quizá, y tiene que ver con esta concepción del ser humano en su entorno y su relación con la naturaleza y en esta búsqueda de explicaciones, ¿no? Ahora, como lo mencionabas también de las diferentes disciplinas en las que la alquimia tiene su, su mano, por así decirlo, eh, química, física, matemáticas, básicamente está en todo. O sea, la figura del alquimista no es quizá desprestigiada, más bien se vuelve desprestigiada a lo largo del tiempo, pero o, en un principio el alquimista es una persona importante. Es decir, existe una relación muy estrecha entre la comunidad y el alquimista. El alquimista es también el que hace los remedios y las recetas médicas, como el que te da los materiales para, no sé, verás, hacer la lavandería en casa, ¿no? Pues hace los jabones también. O también puede ser un poco más refinado y puede ser el médico en general o la persona que está en las altas esferas de la nobleza o con los reyes haciendo las recetas médicas, ¿no? Esa es una de las cuestiones que también sabemos de la alquimia, que se va desperdigando con esta relación mágica, mística, natural y con el resto bueno, de las primeras culturas y se va desperdigando, como dices, a otras culturas como Egipto, Grecia. Y si nos ponemos a ver en los registros, vamos a encontrar rastros de que existen estas personas, no necesariamente se les llama alquimistas, pero que persiguen tiene diferentes nombres la alquimia, dependiendo de la región. El gran arte, la crisopoeia, que es en griego, la búsqueda del oro, etcétera, etcétera. El ars regis. Vamos a ver esta relación con estas personas. Y se encuentran en todos lados. Casi vamos a abrir un libro antiguo y ahí va a haber también la figura de un alquimista o un laboratorio, ¿no? Sí, como mencionas, no podemos dar como una fecha exacta de cuándo nació la alquimia o en qué civilización inició, porque justo en cualquier, podemos buscar un texto y encontrar esta simbología de alquimistas o simbología de diferentes materiales que utilizaban. Y como mencionamos, el alquimista en estas épocas era visto una figura, eh, podríamos decirse, especializada, debido a que solo los alquimistas, e incluso muchos de ellos tampoco llegaban a entender del todo los símbolos que utilizaban en sus textos. Así que se requería como mucho conocimiento, no solo de todas estas este, prácticas o estudios en medicina, matemáticas, química, sino que también se necesitaba un gran conocimiento sobre simbolismos y prácticas esotéricas, ya que todo lo tenían como para evitar que gente que no tuviera como ese conocimiento no pudiera entender del todo sus prácticas alquímicas. Ahora que lo mencionas, ese es un punto muy interesante, ese, ¿no? O sea, la alquimia es algo que está, digamos, metido en la tradición popular, como decíamos, puedes ir con el alquimista y te va a recetar un remedio casero también, como también puede ser cosas más especializadas, pero no cualquier persona puede ser alquimista. Los libros de alquimia están escritos en códigos y unos son más curiosos que otros, ¿no? De hecho, no sé si recuerdas que habíamos visto, bueno, algunos libros, algunos códigos como el Splendor Solis, que no tienen realmente texto, sino que son una serie de imágenes con imágenes todavía más oscuras. Y así son los libros, o sea, tienen varios símbolos o son poesías, como el de George Ripley, que es toda una receta sobre las enseñanzas alquímicas, pero en forma de poema. Entonces, uno va a la gente normal, saca el libro y en realidad está leyendo una poesía y dice, ah, mira, qué bonito poema, pero ya las personas que están más ilustradas en el tema van a poder decodificar las enseñanzas. Y esa es una parte muy divertida. No sé si recuerdas Full Metal Alchemist. Ah, claro que sí, es uno de los, bueno, de los mejores animes en
mi perspectiva y que refleja muy bien el uso de esta de la alquimia en su historia. A Esto lo es algo mejor no está totalmente centrada en la alquimia, pero lo utiliza como un vehículo para contar su historia como tal. exacto, ese es uno de los momentos en los que decimos, si no les gusta Fullmetal Alchemist, puede saltar los siguientes minutos, porque aquí va nuestra teoría, ¿no es cierto? Pero bueno, volviendo a los libros de código, como dices, Fullmetal Alchemist no es necesario que hables específicamente sobre un alquimista en particular, pero habla sobre muchos de los procesos de la historia de la alquimia, sobre todo la alquimia en el pleno de su apogeo, que es la época del Renacimiento. Eh, no sé si estarás de acuerdo conmigo que una de las cosas más curiosas en Fullmetal es cuando están buscando la receta. Aquí, spoiler alert, otra vez, si no ha visto Fullmetal Alchemist, si ya le interesó, por favor, sáltese unos cuantos minutos de este podcast. Pero cuando está buscando la receta para hacer la piedra filosofal y la encuentran en los libros del doctor Marco, pero son unas recetas, los recetarios, ¿no? Recetarios, exacto. Justo ellos encuentran un libro que tiene muchas recetas que parecieran recetas de cocina o recetas para realizar diferentes tópicos medicinales, pero al final de cuentas todo está codificado. Y aquí volvemos a este tema que los alquimistas transmitían su conocimiento, pero a través de símbolos o frases que solo otro alquimista podría entender. Y justo en la serie vemos cómo los hermanos Elric encuentran este recetario entre comillas, pero al final de cuentas se dan cuenta que ahí está como el secreto para obtener la piedra filosofal. Si no, no les vamos a contar el secreto, porque no queremos hacer más spoilers. Si no han visto la serie, nada más los invitamos a verla porque es muy recurrente, al menos para nosotros. Y sobre todo por este enlace que hace precisamente también con otros alquimistas famosos. Por ejemplo, dentro de la serie, el personaje de Hohenheim, que va a ser el papá de los hermanos Elric, está basado en uno de los más grandes alquimistas de la historia, que es Paracelsus, que se llama precisamente Van Hohenheim. Bueno, tiene un nombre todavía más largo, Refrastos, bombastos, Hohenheim. Este, pero, por ejemplo, él aparece en uno de estos, bueno, representado en uno de estos episodios, ¿no? Y no sé, ¿no recuerdas algún otro alquimista famoso que podamos establecer una relación en Fullmetal? Dentro de la serie de Fullmetal Alchemist no hablan como de otro alquimista representativo, sin embargo, pues como hablan de la piedra filosofal en prácticamente todo el tiempo, Y podríamos los, recordar a otro alquimista famoso como fue Nicolás Flamel, sí, cierto. que, que a lo mejor muchos de ustedes conocen por Harry Potter o Animales Fantásticos, en donde pues Exactamente. hace apariciones. Y es un poco curiosa la historia de Nicolás Flamel, porque él era un escribano, tenía su librería, y en uno de estos días un personaje llegó y le entregó un libro de alquimia. Y este libro de alquimia dejó maravillado a Nicolás Flamel. Pero como hemos mencionado, él no entendía para nada qué era lo que tenía escrito ahí. O sea, solo veía símbolos, dibujos, unas que otras frases, pero realmente no sabía qué había. Así que él optó por dejar su librería e irse a España, donde encontró otro curioso personaje llamado Canches, el cual ayudó a, ahora sí que desentrañar estos misteriosos dibujos del libro. Y se cree que con la ayuda de este personaje lograron sintetizar la famosa piedra filosofal. Sí, y eso, como bien mencionabas, en Harry Potter es como una de hecho así se llama el primer libro, ¿no? Harry Potter y la piedra Exactamente. filosofal. Y precisamente nos habla de que esa piedra les va a traer la inmortalidad. Y sí, fíjate que como mencionas la historia de Nicolás Flamel y esta búsqueda de la piedra filosofal también es una de las grandes constantes de la alquimia. No que, bueno, aquí sí hay una de pequeña controversia en relación a que si la alquimia todo el tiempo está buscando la piedra filosofal o si la piedra filosofal
es una conclusión de las personas que de pronto llegan y se encuentran un libro de alquimia y dicen, es que están buscando no, bueno, recordamos que muchos de los libros de antaño están en latín, por ejemplo, dicen un lápiz filosoforum, se refiere esta piedra filosofal realmente, este es lo que está buscando el alquimista, en realidad, quizá también tiene que ver con la interpretación de los demás, ¿no? Pero sí, la idea es que en esta búsqueda espiritual de mejorar el espíritu, de buscar trascender, están buscando esta inmortalidad. Y esta piedra filosofal, en realidad, que no se sabe si realmente se condensará o no, si la hace Nicolás Flamel. Todavía está aquí en nuestros tiempos. Inserte aquí, deberíamos poner, inserte aquí sus teorías de conspiración favoritas Así. sobre seres inmortales. este, o no sé, luego hablaremos de teorías de conspiración. Justo es Este, curioso esto que mencionas de la inmortalidad de Nicolás Flamel, porque igual cuando iban en busca de este libro mágico que le enseñó todos estos conocimientos a Nicolás Flamel y fueron a buscar su tumba, cuando la abrieron encontraban que no había cadáver, o sea que no había ningún esqueleto ahí. Y pues uno puede creer que en esa época era común que sacaran las tumbas. Entonces, se podría decir que algún ladrón tomó y se llevó el cadáver de Nicolás Flamel o realmente encontró la inmortalidad y sigue aquí entre nosotros. Entonces, exactamente. como dice, inserte aquí sus teorías de conspiración. Pero eso lo vamos a dejar para otro programa más largo. Es donde vamos a hablar de teorías de conspiración para todos. No, exacto, y bueno, en esta cuestión, todavía regresando un poquito a la piedra filosofal, la vamos a encontrar también representada dentro de la cultura popular, eh, por ejemplo en Escaflowne, igual otro anime viejito, muy viejito, pero también hace una relación ahí con la Atlántida y luego hacen una relación con Isaac Newton que está nada descabellada, pero para contexto histórico está divertido, ¿no? Pero hablando también siguiendo con la piedra filosofal, la razón por la cual no podemos decir que realmente exista una piedra física o si realmente era una cuestión un poco más espiritual es porque se supone que la piedra física de la piedra filosofal va a completar todos los pasos de la alquimia, es decir, va a completar, se supone que son 8 o 10 pasos en donde tiene que, pues, es un proceso de transformación de la materia. Y esta materia, todos los elementos que estás mezclando para la piedra van a cumplir todos esos pasos. Sin embargo, es muy raro. De hecho, hasta donde se sabe, no hay nada que cumpla todos los pasos de la alquimia, que es destilación, putrefacción, reconstrucción, sublimación, que son procesos físicos que conocemos de nuestros laboratorios de educación media, al menos. Sí, ¿no? Eso fue en la secundaria, en la preparatoria, más o Sí, menos. claro. Este, Eh, sí, justo como menciona Mali, la piedra filosofal es como una búsqueda de que se logren cumplir estas fases alquímicas, como ya mencionó, de calcinación, putrefacción, solución. Y lo interesante es que también en muchos libros alquímicos se busca como una frase que dicen que es solve coagula, que es un constante proceso de disolución y coagulación en estos pasos de alquimia. Y algo muy interesante que mencionan es que realmente la búsqueda de esta piedra filosofal es transformar un material que cumple estos pasos, pero no era la búsqueda de cambiar el plomo por oro, sino que era una cuestión más espiritual de que el alquimista como tal tuviera ese proceso en transformar su alma, purificarla y al final llegar a un nivel espiritual más alto o encontrar en este caso la verdad. Entonces, por lo mismo no podemos asegurar que la piedra filosofal sea realmente una piedra como es descrita en muchos otros lugares. exactamente. Esa es por esa misma razón. Bueno, si alguien la conoce,
estaría interesante, pero quizás sea más probable que la piedra filosofal como tal sea una cuestión quizá un poco más espiritual. No quería hacer la intersección, pero podemos decir como Buda, alcanzar la iluminación espiritual Sí, absoluta quizá, a ser un iluminado y por lo tanto te vuelves inmortal, tus enseñanzas trascienden. Es, y eso es lo que hace, digamos, la alquimia uno de estos temas tan interesantes. Pero no sé si recuerdas, David, hablando ahorita que estamos hablando de Nicolás Flamel y de Hockenheim, que hay varios alquimistas famosos que de hecho no te das cuenta que son, bueno, no sé, uno no sabe que son alquimistas hasta que ya te metes a la parte histórica. No sé si recuerdas a algunos de ellos, como Newton, por ejemplo. claro, Newton era estos personajes que, pues, la historia como tal no nos dice que fuera un alquimista, porque sabemos que Sacrilegio. exactamente, no sé, si bien muchos alquimistas realizaban sus trabajos y los contrataban, por así decirlo, para diferentes actividades, muchos otros se mantenían más en el anonimato. Entonces, como bien mencionas, Newton era uno de estos alquimistas que pues, nos dio bastantes aportaciones dentro del desarrollo de la física. Y pues sí, es como de estos que nunca pensaríamos que fuera un alquimista, ¿no? Dices, ¿a poco Newton, este gran científico que dio muchas aportaciones, se metió en cosas ahí profanas, ¿no? De la alquimia y eso. Profanas. Exactamente, sin embargo, está demostrado por la cuestión histórica que Newton dedicaba, bueno, para empezar no dormía, eso también es interesante, ¿no? Es un personaje curioso de la historia, que ya hablaremos de él quizá más adelante. Así, anótalo para el siguiente capítulo. Este, vamos a pedirle a una persona que habla muy bien de Newton, a ver si quiere acompañarnos, ¿no? Guiño, guiño, ya sabes de qué profesor hablo. Este, bueno, pero me refería a que Newton tal vez dedicaba más tiempo incluso a sus trabajos de alquimia, a la búsqueda de la piedra filosofal y a esta búsqueda de la Atlántida. Sobre todo está sumamente obsesionado con traducción y con traducción de un libro que se llama La Tableta Esmeralda, y también con esta búsqueda de la antigua Atlántida. Otra vez hay alguna relación con este anime viejito que se llama Scaflone, si es que hay alguien que lo recuerde, en donde precisamente hablan de la desaparición de la Atlántida, que es quizá en la antigüedad probablemente uno de los centros alquímicos más importantes y que reúne un montón de teorías esotéricas sobre su desaparición, ¿no? Y sí, de hecho los libros de alquimia de Newton no tienen, estuvieron ahí ocultos, así como de que nadie los vea, por favor, este, durante muchos, muchos años, hasta que como creo que sí, a principios de los 2000 es que dijeron, bueno, bueno, no queríamos decirlo, pero sí existen todos estos libros. Y se publicaron las notas que sobrevivieron del incendio de su laboratorio, quién sabe qué estaría haciendo, es de sus notas de alquimia del buen Newton. Y no sé, qué otro alquimista recuerdas de estos Bueno, curiosos? algo que también me gustaría agregar sobre la alquimia es estos principios básicos en los que se funda, como es el intercambio equivalente, que igual mencionando de nuevo la serie de Full Metal Alchemist, está sumamente Exacto. presente en casi todos los capítulos, pero es un principio básico que nos recuerda a las leyes de la física, en el que pues, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y va muy de la mano de la alquimia, en la que pues, los alquimistas buscaban como transformar estos principios básicos que podemos encontrar en muchos textos de alquimia que ellos representaban como el azufre, el mercurio y la sal, como estos principios básicos, y que buscaban transformarlos para obtener un- una materia o una estructura nueva de la materia. Ciertamente, y precisamente el azufre, la sal, pero la otra, perdón, se me fue Mercurio. es el mercurio.
perdón, estaban relacionados también, tienen otro significado ya espiritual, que es el mente, la mente, el cuerpo y el espíritu. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si haces esta transformación en la materia, también lo puedes hacer en un nivel espiritual. Y el alquimista estaba en todo, básicamente en todo. Lo que es una cuestión histórica quizá un tanto triste, la razón por la cual la alquimia es muy perseguida más adelante, tiene que ver precisamente con esta persecución y con el surgimiento del método científico. O sea, como el alquimista estaba en todo, no sé si recuerdas que existían estos, en el Renacimiento, donde está en su máximo apogeo, estos uffizies o laboratorios de alquimia, laboratorios del arte, en donde se hacía todo, o sea, se hacían las medicinas, se hacían las técnicas, se hacían los instrumentos, se hacían los materiales, y los alquimistas eran los que estaban ahí y proveían al resto de estos uffizies o de estos talleres, ¿no? Este es el momento de mayor apogeo de la alquimia, en donde se vuelve súper famosa. Pero esa es como una de esas cosas que pasan cuando algo se vuelve famoso, que se vuelve tan famoso que todo el mundo empieza a capitalizar en el asunto y de pronto volteas y todo el mundo está con, no sé, el producto de novedad en este momento. Primero se vuelve tan caro, tan exclusivo y de pronto todo el mundo lo trae, ¿no? Exacto, justamente. Y sí, como hemos visto al principio, una parte igual del interés de meterse en la alquimia o de tratar de encontrar gente que haga más alquimia era este interés de transformar el mercurio en oro. O sea, también es como una idea muy popular de que todos los alquimistas tenían ese objetivo y pues en cierta manera eso atrajo como el interés de muchas personas. Sin embargo, como dice bien Mali, con el paso del tiempo, pues la alquimia se fue transformando y, y llegó el método científico, lo cual hizo que esta práctica, que era, que como ya mencionamos, era un conjunto de tanto prácticas experimentales como prácticas esotéricas, fuera desapareciendo y fuera continuando un poco más el método científico. Exactamente, y también con esta popularidad que empieza a tener el alquimista, no faltan los oportunistas, como por ejemplo estos personajes que les llamamos charlatanes, o los charlatanes, Exactamente. que decían, yo no tengo idea de la alquimia, pero la voy a vender. Les voy a vender los remedios. ¿Y qué pasa? Que empiezan a desprestigiar un poco la técnica, porque ya no solo se están saltando todos los pasos interesantes del proceso alquímico, de esta cuestión espiritual, de esta cuestión de paciencia, búsqueda de la iluminación espiritual absoluta, y nada más van a la parte práctica de vamos a hacer, por ejemplo, jabones o vamos a hacer alcohol, porque de hecho el alcohol es una de las sustancias que salen de los laboratorios alquímicos, ¿no? Entre otras tantas, de las cuales quizá hablamos en otra ocasión. Y pues esos charlatanes se saltan todo eso y van desprestigiando a los alquimistas. ¿Y qué pasa? También con la imprenta y con los libros de secretos que precisamente tienen estos personajes a su disposición, pues el alquimista va pasando a segundo plano. Dice, bueno, es que ya no necesito los secretos y ya los tengo en este libro. Que me gusta hacerle esa broma a los chicos en las clases, que es como la enciclopedia en carta en nuestros tiempos y quizá en estos tiempos Google, ¿no? Es un video de YouTube. O sea, no necesito ir allá, mejor me voy al video para ver y adquirir el conocimiento que necesito. Entonces, la De gente hecho, un empieza, TikTok lo explica. exacto, el TikTok lo explica. Dices, ya no necesito de esta figura de este alquimista si lo puedo buscar por mi cuenta. Y así es como poco a poco, digamos que se va perdiendo la tradición alquímica, el método científico, como bien mencionas, va haciendo que dicen, no, bueno, es que esto realmente no es ciencia, no estamos comprobando nada. El método científico tiene estos pasos muy rigurosos de comprobar una hipótesis, experimentar, regresar si no funciona, o explicar por qué no funciona. La alquimia no hace eso, solo dice, bueno, vas a encontrar recetas muy curiosas que básicamente te dicen, si abres el corazón de un cordero y pones esto, saldrá esto y no sé qué así de, no, ¿en serio?
pues no, está en código, pero son también las creencias, ¿no? De la gente. Y sí, en este caso, pues la alquimia va decayendo, pero permanece, pues, permanece en nuestros corazones. Sí, claro, pues la alquimia está presente hasta nuestros tiempos porque pues ahora sí que sentó un antes y un después en lo que podrías decir que es el método científico, el desarrollo de ya una ciencia como tal, porque pues sentó las bases de toda esta búsqueda de crear nuevos materiales o crear nuevas sustancias a partir de las sustancias que ya teníamos. Exacto. Entonces, a pesar de que ya la alquimia fue decayendo y actualmente digamos que no la podemos encontrar como tal, pero la podemos ver como que ya son las ciencias modernas como la química, que pues de hecho ya sabemos que sí podemos transformar el mercurio en oro, pero que sale bastante caro. Danos precios precisamente, es súper carísimo. Y es una Pues, cuestión que además involucra presión, que está un laboratorio sumamente equipado para poder hacer este proceso, ¿no? exacto. Entonces, justamente todas estas ideas que venían de la alquimia, pues no se han perdido con el tiempo, sino que se han transformado, como era lo que quería la alquimia, transformar un material en algo nuevo. Entonces, podríamos decir que la alquimia la hemos transformado con el paso del tiempo a unas nuevas ciencias. Sí, y bueno, pues, como decíamos, forma parte de la cultura popular, lo queramos o no. Entonces, si realmente, si han escuchado, bueno, si se relacionan con algunos de los programas o cosas que mencionamos aquí, entonces podemos decir que la alquimia no falló, que está todavía en nuestros corazones. Podemos decir así, si no aquí nos tienen a nosotros hablando precisamente de la alquimia en estos momentos. Y pues nada, no, todavía nos quedan bastante que hablar del tema. De hecho, ¿como cuántos capítulos crees que nos podemos echar, David? Es complicado hablar de cuántos capítulos, es un tema bastante extenso, Sí, sí, digamos que este pero fue, hay material. hay material todavía, nos queda bastante material. Nos gustaría también hablarles de, o sea, ya mencionamos algunos, pero podemos hablar como de otras cosas más detalladas. Todas las teorías detrás de Full Metal Alchemist, de, de algunos alquimistas famosos, quizá más adelante, como decía David, de algunos otros procesos y leyendas que vienen con estos alquimistas. Y bueno, y de estas figuras esotéricas de alquimistas modernos que andan por ahí, que no sé si decir si desprestigian un poco la disciplina o no, pero pues la regla del club es que no tienes que hablar del club, entonces nosotros no diremos si somos alquimistas o no, solo diremos que estamos tratando de transmitir la palabra, el conocimiento. El conocimiento, Exacto. exactamente. Tienen Sí, que revisar. justo hay bastantes temas, como vimos en esta serie, bueno, en este anime de Fullmetal Alchemist, hay bastantes cuestiones involucradas, tanto de temas sobre el alma, sobre qué es la verdad, el conocimiento, y muchos más temas, ahí sí pueden haber temas políticos. O sea, Y justo de la alquimia también están temas de descubrimientos de nuevos pigmentos o cómo esta alquimia está representada en diversas imágenes o pinturas artísticas. Así que exacto. hay mucho de qué hablar. Exactamente. De hecho, hablando de esas figuras artísticas, esperen próximamente que hablemos de los símbolos ocultos en ciertas catedrales, que ya no quiero hacer más spoilers, porque tenemos mucho material. Bueno, con esto hemos llegado al final de este, que sería el primer capítulo oficial de Ouroboros Arts en Ciencia. Ya pueden ver más o menos cuál va a ser la dinámica con la que vamos a estar trabajando. Tenemos todavía mucho más material, no solo en el tema de alquimia, sino en un montón de temas. Y pues esperamos contar con ustedes. Esperamos que les haya gustado y aquí los estamos esperando. ¿Verdad, David? Sí, mucho gusto estar aquí y nos vemos en la próxima. Perfecto. Hasta pronto.